Ok, muy buenos días jóvenes. El día de hoy pues empezamos con esta nueva semana de clases que parte del día lunes 5 de octubre del 2020 y pues se finaliza pues esta semana pues el día 9 o 10 de octubre que sería viernes, ¿no? Entonces esta semana clase anterior la clase anterior pues trabajamos con qué es la física, cómo se explica, cómo se separa la física, su definición y unas cosas más, ¿no? Ahora vamos en esta sesión, en esta clase, vamos a ver sobre la relación de la física, la tecnología y la sociedad, es decir, cómo ha contribuido la física en la sociedad, cómo ha contribuido la física en la evolución de lo que tenemos ahora como tecnología, qué fines tiene la física y cómo ha aportado en nuestra vida actual respecto a la tecnología y por nuestra manera de pensar, porque la manera de pensar actualmente es muy diferente a la de hace 10 años, 20 años, 50 años, 100 años, y no se diga, hace 1000 años y un poco más. Entonces, jóvenes, en el apartado 1.1.2 que se encuentra en la parte final de la página 17, nos, nos hacen el comentario eh, cuál es la relación de la física con la tecnología y su importancia y su implicación en la sociedad, perdón. ¿Sale? Entonces, esa parte es lo que nos interesa estudiar, esa relación entre física, tecnología y sociedad. Y entonces entender, por decirlo, que la física es la ciencia fundamental y general de la ciencia, ¿sale? Vamos a plantearla así. Y ha tenido un profundo efecto en el desarrollo científico. Es decir, la física tiene un desarrollo profundo o una relación profunda, física con biología, física con química, física con matemáticas. Vamos a plantear un poquito estas relaciones ahorita o entenderlas. Y entonces nos dice que en la realidad la física es el equivalente actual de lo que acostumbraban llamar a filosofía natural, de la cual proviene la mayoría de nuestras ciencias modernas. Entonces la filosofía natural, antes los científicos en la antigua Grecia, estamos hablando aquellos tiempos antes de Cristo, hace más de 2000 años, eh, pues al científico era realmente un pensador, era un filósofo. Hablamos filósofos como Tales de Mileto, en aquellos tiempos, Pitágoras, tenemos una infinidad de Sócrates, Platón, Aristóteles, tenemos una infinidad de filósofos en aquellos tiempos que contribuyeron con la ciencia, ¿sale? Y en especial con la física. Entender que la física realmente empezó con la astrofísica, vamos a entender las civilizaciones de la antigüedad pues empezaron a visualizar pues las estrellas, digamos que contemplaban, quedaban asombrados con el universo y hasta la fecha eso va a ser algo que pues a las personas pues enriquece cada que ve el cielo, se podría decir, ¿no? Entonces empezaron a analizar la naturaleza del hombre, pues ha sido analizar, observar e intentar interpretar los fenómenos de la naturaleza y la física pues en sí estudia la naturaleza. Entonces, toda la ciencia, toda la física, todas las químicas pues empieza desde ese análisis, ¿sale? Entonces, en la antigüedad, pues empezaron a crear un desarrollo, por decirlo, la rueda es el de los primeros desarrollos más importantes del mundo, porque sin ella, pues, no se optimizarían nuestras energías, ¿no? No es la misma cargar un objeto sin ruedas que con un objeto con ruedas, ¿no? Si se dan cuenta, casi todo el mundo pues, perdón, muchas cosas, perdón, para evitar la fatiga, poniéndolo de alguna manera, o el esfuerzo máximo, pues utilizamos lo que es la rueda, ¿no? Un carro, por decirlo, para cargar cosas pesadas,
Imagínense, van al mandado, yendo en el carrito, para cargar todo eso, pues a la parte de abajo pues tenemos ruedas, la cual facilita el transporte, ¿sale? Bueno, y entonces tenemos una relación de la física, la tecnología y la sociedad. La física, jóvenes, es una ciencia, ¿sale? Y vamos a entender a qué denominamos ciencia. Entonces, ciencia, pues es la metodología, es un método. Para decir que algo es ciencia, es la metodología que permite acercarse al conocimiento a través de realización de una determinada cantidad de pasos, ¿sale? El conjunto de estos pasos se denomina método y según el tipo de conocimiento al que se quiere llegar será necesario utilizar uno u otros métodos. Es decir, la metodología, como se lo dije en la clase anterior, pues no es más que otra cosa que el método científico que empezó Galileo Galilei ¿cómo se llama? A desarrollar para poder comprobar las cosas. Entonces, una ciencia, pues va a ser siempre un método de comprobación de las cosas. Entonces, el método científico, pues es el que más utilizamos, va a dar redundancia en las materias de ciencias, de matemáticas, que es una ciencia exacta, ciencias naturales como la física, biología. Entonces, el método científico siempre vamos a partir de una hipótesis, de una observación, ¿sale? Ya después que, mira, ya vimos el objeto, ¿qué será ese fenómeno? Vamos a generar una idea, esto pasa por esto. Pero la hace ciencia el hecho de estructurar las ideas una y otra vez, enlazar ideas y un método para llegar a una conclusión, sea este correcto o falso, pero ya llegas a la conclusión y a eso le vas a llamar un método. Si lo que comprobaste es falso, pues llegaste a una, ¿cómo se llama? A una resolución de que es falso y por lo tanto es lo contrario a lo que había supuesto. Entonces, siempre vamos a empezar de esa manera. Entonces, la ciencia es una metodología, ¿sale? Entonces, el conjunto de todos estos pasos lo utilizamos para el conocimiento y jóvenes, no nada más existe un solo método, existen varios métodos científicos para comprobar, ¿cómo se llama? Lo que nosotros queremos encontrar. Entonces, el método científico más sencillo, vamos poniéndolo así, o con lo que parte todo el mundo, es con el método de Galileo Galilei y de ahí se crearon más métodos, ¿sale? Ok, entonces, vamos a hablar un poquito de la historia de la ciencia, ¿sale? Eh, Jóvenes, pues la ciencia se desarrolla desde los principios con la física, como lo estaba mencionando, y entonces dice que los orígenes de la ciencia vienen de los esfuerzos para sistematizar el conocimiento y se remonta a los tiempos prehistóricos, civilizaciones del Neolítico. Entonces, antes la ciencia, jóvenes, en un principio pues era lo que decía en su momento las tribus en ese tiempo, pues existían chamanes, existían brujos, y a partir de lo que decía ellos o bien el rey, el encargado de la tribu, eso es lo que era y no se ponía a discusión, ¿sabes? Se creía mucho en las cuestiones religiosas, en dioses, y pues a eso le llamaban ciencia. Empezaron a pensar un poquito más, empezaron a divagar, y entonces, pues miles de años después, se dan cuenta o la misma humanidad se da cuenta que se tiene que comprobar las cosas. Pero vamos a ver cuál es el objetivo primario o cuál es el objetivo de la ciencia. Entonces, el objetivo primario de la ciencia es, y siempre será, ¿sale? Mejorar la calidad de la vida de los seres humanos y también ayuda a resolver las preguntas cotidianas. Es decir, siempre nos preguntamos por qué este fenómeno, por qué pasa esto, por qué llueve, ¿sale? Ya lo explicamos con el ciclo del agua, por qué oscurece, por qué amanece, pues antes se creía por cuestiones religiosas y no había nadie que se le contradijera, que la Tierra era el centro del universo, ¿sale? Y todos los planetas, incluyendo el Sol, giraban alrededor de la Tierra. Ahorita ya está comprobado, pues desde hace varios siglos, de que el centro de nuestro sistema solar, pues es el Sol, ¿sabes? Nuestro universo, pues es el Sol. Pero antes no existía
esa comprobación. Vinieron Copérnico y varios científicos más o astrofísicos que pusieron en duda la palabra religiosa de que la Tierra era el centro de nuestro universo, y con hechos, con pruebas, pues le dijeron, ¿sabes qué? El Sol es el centro del universo y ya sabemos entonces por qué amanece y por qué oscurece, ¿no? Entonces, siempre la ciencia o la experimentación o la observación nos va a llevar a responder ese tipo de preguntas, y la ciencia pues nos ha llevado a la mejora de la calidad de vida, porque por decirlo, sin una polea pues sería muy difícil, ¿cómo se llama?, levantar objetos muy pesados. Entonces, hidráulica, todos estos objetos que se han desarrollado de día con día, pues nos ha llevado a la comodidad de nuestros tiempos. Les pongo otro ejemplo, por decirlo, si nos vamos a casos más recientes, la tecnología, por decirlo, empezamos hace unas décadas con teléfonos muy básicos, ¿sale? Y después empezaron a mejorar los celulares hasta lo que hoy tenemos en día, que pues es una computadora, eh, de grandes dimensiones, pero en un objeto muy pequeño, ¿sale? Entonces vamos a continuar. Entonces dice, desde sus orígenes, la humanidad ha perseguido afanosamente, es decir, aférreamente, el conocimiento, intentando catalogarlo y definirlo a través de conceptos claros y diferenciables entre sí. Es decir, esto, por decirlo, la física pues tiene varios ámbitos de estudio, y entonces, por decirlo, esto es velocidad, esto es aceleración, esto es energía. Se tratan de dar definiciones básicas de lo que es cada objeto, y a partir de ahí entender de que, este fenómeno, pues tiene relación con aquello, y darle ese lugar a cada cosa, ¿no? Entonces, cada ciencia pues hace esa parte, ¿no? Entonces dice, en la antigua Grecia los estudiosos decidieron establecer un concepto que permite englobar todos los conocimientos. ¿Dónde y cuándo nació la ciencia? Pues nos dice, como dato referencial, fue en Grecia 600 años antes de Cristo que evolucionó el pensamiento. Desde las creencias en leyendas, el hombre comenzó a explicarse el mundo con base en la experiencia y la razón. Es decir, antes no razonaban, ahora ya razonamos, lo voy a entrecomillar, muchas veces no razonamos, nomás escuchamos. Jóvenes, ustedes tienen que estudiar las cosas, averiguarlas y saber el porqué de las cosas, ¿sale? Todos somos humanos, cometemos errores, y los invito incluso pues a que si yo digo algo como profesor, profe, pero ¿qué no esto? Y vamos debatiendo un punto de manera sana, en la cual pues nos lleve a un resultado fructuoso, ¿sale? Entonces, el mejor científico es aquel que pone en, ¿cómo se llama?, en observación sus ideas, y que pregunta el por qué y el para qué de las cosas. Entonces, los primeros pensadores o filósofos, que eran los científicos en su momento, buscaban explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza. Entonces, ese es un poquito del origen de lo que es la ciencia, ¿sale? Entonces, la ciencia pues busca dar comodidad y evolución a las, ¿cómo se llama?, a las cosas, y el responder el porqué de las cosas. Bueno, y entonces tenemos que la ciencia se divide de dos maneras, y a su vez esa tiene otra división. La ciencia, que es una ciencia formal, es la que nosotros conocemos como lógica matemática, estructuras, ideas. Cuando estudien algo de matemáticas, podemos a tener estructuras de cerraduras, conmutatividad y todo eso. Es algo un poco filosófico. Las matemáticas realmente es una ciencia filosófica. Y las ciencias naturales, se dan cuenta esta parte de las prácticas, pues las naturales, la física, pues como les dije en un principio, pues estudia la naturaleza, por eso es que es una ciencia natural. La química, desde su perspectiva, también estudia lo que es la naturaleza, la biología, la psicología y ciencias individuales, ¿sale? Entonces, todas estas ciencias pues recurren a la ciencia natural, y ciencias culturales, por decirlo, la psicología social, pues
tratan de entender la cultura de las personas, sale del comportamiento social. Ahí tenemos la sociología, la economía y las ciencias políticas. Entonces, este tipo de ciencias culturales tratan de entender el comportamiento de las personas y de los objetos, no nada más de no nada más de las personas, ¿sale? Sino pues de otros animales, otro tipo de comportamientos, el comportamiento social, por decirlo, de los conejos, por qué se comportan de esa manera, de los peces, por decirlo, porque ciertos tipos de animales van solos y otros en manadas. Todo eso pues va dentro de las ciencias culturales, ¿sale? Ok, entonces esa es una ramificación de los tipos de ciencias y que bueno, regresando un poco al libro, nos estamos apoyando con material externo para enriquecer el conocimiento, jóvenes. Regresando al libro, la mayoría de los cambios que en el transcurso de los años apreciamos en nuestro entorno, modo de vida y en general la sociedad son originados por la tecnología. Entonces la ciencia ha generado un desarrollo en la tecnología por una actividad práctica sustentada en la ciencia en la que la física tiene un destacado papel. Entonces ya les comenté que pues la física pues tiene de sus principios eh, desde su definición, su principal objetivo es el desarrollo, ¿sale? Y la comodidad del hombre y de preguntarse el por qué. Y entonces, si se dan cuenta, dice en la figura 1.8, las modernas computadoras, equipos de DVD y la comunicación mediante fibra óptica y satélites están entre los desarrollos tecnológicos que se apoyan en conocimientos obtenidos por la física. Entonces, sus celulares, GPS, computadoras, todos esos pues tienen muchas matemáticas, mucha física de por medio, sus ecuaciones pues nos ha dado, la exactitud de las ecuaciones nos ha dado como desarrollo lo que hoy conocemos como lo más tecnológico, ¿sale? Entonces ahorita por mencionar algunos, más adelantito vamos a mencionar más. Entonces, vamos leyendo esta diapositiva. Me gustaría, pues, en clase se lo pidiera a algún alumno que lo leyera este párrafo y lo comprendiéramos entre todos. Pero pues no estamos en esas condiciones, entonces se los leo y explicamos un poco. Dice, actualmente existe una relación muy estrecha entre ciencia y tecnología. La ciencia proporciona conocimientos fundamentales para múltiples ramas de la tecnología. Entonces, la ciencia, pues, hey, parte por aquí para que tengas un desarrollo. ¿Y qué tecnología estamos hablando? ¿Qué hablamos de tecnología? Electrónica, ¿sale? Todo lo que tenga que ver con electricidad, la física, nosotros tenemos una materia de electricidad y magnetismo, el análisis de ese tipo de materias, pues les va a llevar a que más adelante ustedes entiendan un poco el comportamiento de los objetos eléctricos, ¿sale? Ingeniería de materiales, ¿sale? Aquellos que estudian un poquito de ingeniería civil, pues estudian las estructuras de los ladrillos, de todos los materiales, vaya, tierra, arena, porque aquí tiene que ver cierta material y acá no. Entonces, ingeniería de materiales estudian estructuras atómicas, ¿sale? Biotecnología, la relación de las células, vamos poniéndolo, nanotecnología, pues con la naturaleza, ¿no? Todo lo que tiene vida, ¿sale? Biotecnología. Ingeniería médica, pues la relación de la física o la tecnología con la medicina, ¿sale? Gracias a la ciencia tenemos, ¿cómo se llama? Aparatos eléctricos en cualquier lugar, pues podemos tener, por decirlo, el estetoscopio, los doctores manejan los rayos X, en cualquier hospital lo podemos encontrar, pero pues mayor tecnología que nos ha servido para salvar vidas, por decirlo, para generar radiaciones para aquellas personas que tienen cáncer. Entonces, también la ciencia, pues, y la física ha trabajado en eso, por decirlo, para entender la radiación, pues hay una área de la física que estudia precisamente esa parte, y como cosmonáutica, pues, entre otras, ¿no? A su vez, los modernos recursos creados por estas, es decir, computadoras, potentes microscopios y telescopios, satélites, nuevos materiales, aceleradores de partículas subatómicas. Es decir, gracias al conocimiento de aquellos tecnológicos, es decir, de la electrónica de los ingenieros, pues tenemos ahora un desarrollo en computadoras,
microscopios y telescopios con máxima potencia hasta ahorita, ¿sale? Satélites, gracias a los satélites artificiales que genera el hombre, pues tenemos lo que es el GPS y rápidamente tenemos, por decirlo, este tipo de transmisiones. Entonces, todo esto constituye un requisito indispensable para el desarrollo de la ciencia, ¿sale? Entonces, la tecnología, la ciencia van de la mano y la física está inmersa entre ellos. Continuamos un poquito más. Vamos a hablar un poquito ya de la historia para aterrizar con esto y saber cuál es el fin de todo esto y entender qué ha pasado con esta parte. Creo que ya se ha entendido cuál es el fin de la ciencia, la tecnología y la sociedad, cómo ha evolucionado, pero es relevante escuchar y leer esta parte que está en su página 20-21 de su libro. Dice, los inventos de los últimos 150 años relacionados con la física han influido de manera colosal en el bienestar de muchas personas, ¿sale? Entonces, gracias a la física, pues tenemos eh, el bienestar de miles y millones de personas día tras día. Para tener una idea de ello, nos dice, basta solo pensar en algunas invenciones y aplicaciones vinculadas con la electricidad. Es decir, hace 150 años no teníamos electricidad, 200 años, si ustedes quieren, para no cerrarles. Entonces, por decirle, antes de 1880 no existía en nuestro planeta ninguna comunidad con luz eléctrica y por supuesto tampoco se disponía de ninguno de los equipos eléctricos y medios de comunicación que hoy estamos acostumbrados a utilizar jóvenes. Si ustedes le preguntan a aquellos que tengan la oportunidad de tener a sus bisabuelos, sus abuelos a lo mejor un poco, pero antes, hace 4 generaciones, no teníamos una casa con electricidad, por decirlo. Costa Rica tiene alrededor de 60 años y todo se va fundando de poco a poco. Pero imagínense su vida sin celular, sin computadora, sin tele. Entonces, toda esta parte, sin toda esta comodidad, imagínense con este calorón, imagínense su vida sin mini split, sin aire acondicionado, sin cooler, sin abanico, sin nada de eso. O sea, no tener esa tecnología porque no existía la electricidad. Entonces, el desarrollo de la electricidad es un gran avance y tenemos estas comodidades, ¿sale? Entonces, y nada más por tocar un punto. Entonces, tenemos ese desarrollo, ¿sale? Entonces, dice, puede afirmarse que los últimos 100 años la ciencia, y en específico la física, ha hecho cambiar más al pensamiento y el modo de vida de las personas, su cultura, que durante los 5.000 años de su desarrollo anterior. Es decir, de los últimos 150 años para acá se ha descubierto una infinidad de ciencias o descubrimientos en distintas áreas que en los 5.000 años para atrás. Pero esto ha sido no del todo bueno, ¿sale? Les explico, si nos vamos a nuestra historia, si el hombre creó una fogata, por decirlo un ejemplo, para calentar la comida, otro hombre lo utiliza para generar incendios. Si una persona en la historia inventó lo que es la fecha para cazar, otra persona pues utilizó la misma flecha para matar a la gente y así nos podemos ir avanzando y dar ejemplos y por decirlo dice en esta diapositiva, pero el desarrollo de la ciencia y la tecnología ha traído aparejado no solo efectos positivos sino también negativos. Y ahí tenemos dos figuras muy importantes. Se ha acentuado la desigual distribución de las riquezas en el mundo. Las nuevas tecnologías proporcionan fabulosas ganancias a un grupo reducido de personas. Han aparecido y se han utilizado medios de destrucción masiva como armas nucleares, químicas y biológicas. Ha crecido el consumo de energía, lo cual hace que se aproximen al agotamiento de las fuentes convencionales. Se deteriora el medio ambiente, contaminándose el aire, el agua y la tierra, destruyendo los bosques. Los países altamente industrializados monopolizan las importantes medios de difusión de la cultura, con lo cual tienden a desaparecer las culturas autóctonas de algunos países.
Pocas palabras, jóvenes. Esta diapositiva nos dice que hemos tenido buenas evoluciones para la comodidad del hombre, pero esa tecnología siempre se utilizó para mal por algunos, ¿sale? Si se utilizó la teoría de Albert Einstein, energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, eso nos dice que el comportamiento de varios objetos sobre las energías, si se utilizó para bien, ¿sale? Para el desarrollo de ciertas tecnologías y el comportamiento de ciertos materiales, pues también se utilizó para mal, y como ejemplo tenemos la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Y en otro caso, la figura inciso B, pues tenemos las industrias que generan un, ¿cómo se llama? Una contaminación enorme para nuestro planeta. Este planeta se ha deteriorado en estos 150 años, mucho más que en estos 5.000 millones de años que supuestamente tenemos en evolución la sociedad o las personas, ¿no? Finalmente, dice, en esta última diapositiva nos está diciendo en pocas palabras, no solo los científicos tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro planeta donde vivimos, sino todas las personas. Entonces, jóvenes, hay que utilizar la tecnología y todo para bien y, y pues es nuestra responsabilidad que nuestro medio ambiente pues prevalezca como tal y mejorarlo. Jóvenes, por el día de hoy es todo. Terminamos la página 21, terminamos con el tema de la relación de la física, la tecnología, la ciencia y todo en la sociedad. Nos vemos la próxima clase.